Muy buenas noches a todos. Quiero invitarles que abran su Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Continuamos con la serie que venimos desarrollando cada miércoles, titulada Jesús, la única respuesta. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lo puede ver ahí en su pantalla, una visión bíblica del ministerio. Esta es la primera de, yo creo que 2 partes que vamos a estar desarrollando estos versículos. En estos 6 versículos, el apóstol Pablo nos está dando una visión completa de cómo debe de ser el ministerio. A lo mejor tú puedes decir, y yo no estoy en ningún ministerio. Bueno, la responsabilidad de predicar la palabra es para todos, ¿verdad que sí? En el momento en que todos predicamos la palabra, compartimos con algún vecino, con alguien, en ese momento nos estamos involucrando justamente en el ministerio, ¿verdad? Y hay formas y maneras en las que bíblicamente necesitamos desarrollar el ministerio. Hay un orden que Dios estableció en la iglesia y necesitamos apegarnos a él porque es un orden que está establecido en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tratar de estar estudiando lo que Pablo nos enseña acerca de lo que es el ministerio, pues estamos desarrollando esta serie basada en la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 24, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Incline su rostro y nos ponemos en las manos del Señor y pedimos que Él nos hable. ¿De acuerdo? Dígale con sus propias palabras, Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa, alabándote, adorándote, reconociendo nuestra necesidad de ti. Hemos estado en tu presencia, tú nos has hablado al corazón, nos has llamado al corazón, Señor, al arrepentimiento, y nos llamas también a discernir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, danos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para poder comprender tu palabra. Nos encomendamos a ti en esta hora, Señor. Hacemos a un lado todo lo que está a nuestro alrededor y queremos solamente concentrarnos en el consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos dicho en otras ocasiones que la iglesia de los Colosenses era una iglesia muy joven relativamente. Tenía apenas 5 años de haber iniciado cuando reciben esta carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, es importante que entendamos que la carta está dirigida a la iglesia. Y la iglesia no es este edificio, la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? Y en aquel tiempo la iglesia que estaba formada por los cristianos de la ciudad de Colosas.
Entonces, es una carta que es dirigida no a la gente del mundo, pero es dirigida a la iglesia, a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Creyentes de la Biblia, ¿sí? Bueno, el pensamiento que prevalece en toda la carta, según Colosenses capítulo 3, versículo 11, es: Cristo es el todo en todos. Cuando usted empiece a estudiar los 4 capítulos que contiene la carta de Colosenses, se va a dar cuenta que el pensamiento predominante de la carta es donde Pablo les está escribiendo a los colosenses de aquel tiempo a que siempre tuvieran la seguridad de que Cristo es todo y debe de ser todo en todos. En otras palabras, Jesús debe de tener la preeminencia en nuestro corazón, el primer lugar. Él debe de ser el preeminente en nuestro corazón. No es el trabajo, no es la familia, no es absolutamente nada. Esas son cosas que vienen a tomar su lugar, pero después de darle el primer lugar siempre a Jesús. De hecho, Pablo también habla acerca de la preeminencia de Jesús. Ya fue un tema que tratamos anteriormente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién nos creó? ¿Somos el resultado de una explosión? No, Dios nos creó. Así lo establece la Biblia, ¿sí? Entonces dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día que pasa en nuestra vida, mis hermanos, necesitamos irnos renovando nuestro pensamiento, renovando nuestra fuerza espiritual, renovando nuestra conducta, ¿sí? Y dice ahí, renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, hasta que lleguemos y estemos en la presencia del Señor ya totalmente glorificados, o en la presencia del Señor. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pregunta, ¿es Jesús todo en tu vida? Bueno, qué bueno. Bueno, este es el mensaje entonces que prevalece en toda la carta de Colosenses. Mejor dicho, el pensamiento, pero el mensaje, un poquito más enfocado, el mensaje al corazón de los creyentes, en toda la carta, según Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos en Él. Así lo dice Colosenses 2:10, dice, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que, si estamos completos en Él, bueno, pues ya no necesitamos hacer uso de nuestras habilidades humanas para poder obtener las cosas que necesitamos. Más bien necesitamos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, porque todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Hace un momento yo oraba por una persona y vino a mi mente la inspiración del Espíritu Santo para orar por ella diciendo, Señor, yo sé que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Y si nos tiene el Señor en el hueco de su mano, entonces estamos seguros, ¿verdad? Estamos seguros en Él. Ese es el mensaje que prevalece en toda la carta. Y hay 2 motivos que son el objetivo de la carta. Número 1, Pablo les escribe con el propósito de alentar a los hermanos de la iglesia en Colosas, que vuelvo a repetir, era una iglesia muy joven, estaban muchos de ellos recién convertidos, todavía estaban en el proceso, por decirlo de alguna manera, de desintoxicación de las cosas del mundo, ¿verdad? Como todavía muchos de nosotros continuamos en ese proceso de santificación, se llama en la Biblia, ¿verdad? Entonces Pablo les escribe a estos cristianos, pues jóvenes, podemos llamarlo así, para alentarlos a que no desmayaran de su fe en Cristo, pero que tampoco desmayaran en el amor fraternal que debían de tenerse unos a otros, y en ese sentido entonces ellos pudieran llevar fruto
cada día, un fruto que fuera creciendo cada día, pero también en ese sentido, una vez que ellos estaban produciendo fruto espiritual, ellos pudieran poner su vida al servicio de la obra y del ministerio. Ese es uno de los propósitos. El segundo propósito que Pablo tiene para escribirle a los colosenses era también alertarlos y no dejarse engañar por los falsos maestros, pero también por falsos maestros que estaban ahí dentro de la iglesia con propósitos y motivaciones muy fuera del contexto del mensaje del evangelio. Tenían ahí cualquier otra intención menos glorificar al Señor y menos crecer espiritualmente. Entonces Pablo les escribe a los cristianos de aquel tiempo para alertarlos acerca de los falsos maestros que estaban infectando o pretendían infectar la iglesia con filosofías, con falsas enseñanzas. Pero Pablo les dice ahí que estos hermanos falsos hablaban y enseñaban con palabras persuasivas. Ahorita vamos a definir esta palabra. Cuando usted estudia un poco la carta a los colosenses, incluso la vida del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que una de las preocupaciones, que era una preocupación genuina del apóstol Pablo, es que Pablo tenía esa carga por la iglesia, porque no nomás porque se le había antojado, no nomás porque era una celebridad, no, ni era una celebridad, ni solamente tenía una carga solamente por tenerla, sino que Pablo una y otra vez sentía una preocupación genuina por la iglesia, dijo él, la cual Dios le había puesto por ministro. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea. La Odisea era la capital de Colosas. Dice Pablo entonces, tengo una lucha, sostengo una lucha por ustedes, por los que, no solamente por ustedes, sino también por los que están en la capital, la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. La lucha principal que tenía Pablo no era una lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. La lucha a la que se refiere el apóstol Pablo que tenía por los que estaban en Colosas y en la capital de Colosas, era una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, él la estaba combatiendo de una manera como todos los cristianos debemos establecernos en la lucha espiritual, que es a través de la oración intercesora. Dijo Pablo a los corintios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero esa lucha, dijo Pablo, no es una lucha carnal, es una lucha espiritual. El problema es que en la práctica, cuando suceden problemas, como que queremos hacer en lugar de hacer una lucha espiritual a través de la oración intercesora, hacemos una lucha carnal. Como que entramos en asuntos personales, unos con otros, o con la gente de allá del mundo. Cuando Pablo dice pues que él está teniendo una lucha por los hermanos de la iglesia en Colosas, él está orando y dicen los comentaristas que su oración era una oración que habla de una oración donde casi agonizaba, una oración muy similar y muy parecida a la oración que tuvo Jesús en el huerto de Getsemaní, que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, que oraba tan intensamente Jesús que su sudor era como grandes gotas de sangre. Habla de la agonía en la oración que Jesús estaba experimentando cuando empezó a sentir ya el peso del pecado de toda la humanidad que estaba recayendo sobre la vida de Jesús. Bueno, más o menos esa es la idea que da cuando dice Pablo que estaba sosteniendo una lucha por los hermanos de Colosas. Pero además dice el versículo 2 que él oraba para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor. Esta expresión unidos en amor se traduce en el original estrechamente tejidos juntos en amor, que es el vínculo para hacer un tejido de unidad. ¿Sí? Para que usted pueda tener una prenda bien tejida,
Entonces usted tiene que agarrar una aguja. Yo veía a mi mamá, le gustaba tejer y agarraba otra y entonces empezaba a trabajar con 2 hilos para hacer una prenda, ¿verdad? Bueno, esa es la idea más o menos que está dando Pablo ahí. Que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y luego dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Riquezas de pleno entendimiento. Aquí se refiere al entendimiento que todos nosotros, la iglesia de Colosas más nosotros, debemos tener de lo que las Escrituras hablan y dicen acerca de nuestras responsabilidades y deberes cristianos. Responsabilidades y deberes cristianos. Cuando dice Pablo entonces ahí, para que podamos alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, es decir, tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros. Y este es un deber y es una responsabilidad. Tenemos que entender también y tener muy bien claro en nuestro corazón que debemos respetarnos y amarnos unos a otros. ¿Sí? Estos son deberes y responsabilidades a los cuales Pablo se estaba refiriendo. Y luego termina el versículo diciendo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra misterio? Algo no conocido. Secretos o verdades no conocidas. Bueno, cuando Pablo dice que hay un misterio, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, se refiere a una verdad que ha permanecido por algún tiempo oculta, pero que ahora ya ha sido revelada, es decir, ya se nos corrió la cortina, podemos ver lo que hay detrás de la cortina. Ya se nos reveló. ¿A quién se nos reveló? A los santos del Nuevo Testamento. Ya no hay nada oculto, ¿sí? Como lo es la revelación que nos habla el Evangelio de Juan, el Verbo encarnado. ¿Quién era el Verbo encarnado? Pues se refiere a Jesús. Para algunos les era un misterio. Jesús, siendo Dios, descendió de las alturas. Y luego dice el versículo 14 del capítulo 1, que el Verbo siendo Dios descendió a la tierra, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús. Pero esto era algo, un misterio que estaba revelado a algunos. Ahora, según la Biblia, este misterio nos ha sido ya revelado. ¿A quién? A los santos. ¿Estamos claros? Se refiere a Jesús, el Verbo encarnado. Versículo 3, estoy en Colosenses 2:3. En quien están escondidos también todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que tienen que ver con la riqueza de saber y tener el conocimiento, escuchen, de la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos están seguros en Cristo? Seguros de nuestra salvación. Porque luego de repente hay personas que dicen, ¿y si cometo un pecado pierdo mi salvación? ¿Qué pasa? ¿Pierde la salvación? No, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar al pecado, no volver a practicar el mismo pecado, ir con el Señor a arrepentirnos, dejar esos pecados que estamos haciendo y seguir caminando. Dios no es como los seres humanos que nos da y luego nos quita. Él nos dio la salvación y la salvación es para toda la eternidad. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. Así dice la Biblia. Entonces, esos son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que usted y yo debemos de tener. También los tesoros y la sabiduría y el conocimiento que usted y yo debemos de tener es acerca del proceso de santificación en el que ya entramos cuando fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, experimentamos la conversión, nacemos de nuevo, entramos entonces en ese proceso de santificación, donde el Señor justamente nos va renovando la mente, nos va renovando la conducta, va renovando nuestro corazón, para que entonces en ese sentido podamos cada día ser conformados cada día más a la imagen de Jesús. Y esto es una riqueza, poder entender esto, ¿verdad? Pero también, cuando Pablo habla de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, habla justamente de la glorificación futura
que usted y yo experimentaremos cuando estemos en el reino de los cielos. Y todo esto, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice ahí Pablo, que se encuentran contenidas en la persona de Jesús, que Jesús, el que ya había sido revelado a los hombres. ¿Sí? Versículo 4. Dice, y esto lo digo, aquí está la clave, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Yo les dije en algunas otras ocasiones que esta carta, cuando Pablo la escribió hace ya más de 2000 años atrás, pero es una carta tan actual, porque toca puntos, asuntos de la vida cristiana, asuntos como lo estamos viendo ahora acerca del ministerio, que son tan actuales. El día de hoy siguen levantándose personas que buscan engañar a otros con palabras persuasivas, con palabras lisonjeras, ¿sí? Como decimos en México, dándole guayabazos a los hermanos. Aguas con eso, hermanos. Cuidado con ese tipo de personas. Luego hay que discernir inmediatamente cuando una persona te está hablando palabras fingidas. De hecho, la palabra persuasiva se traduce como palabras que parecen ciertas, pero que en realidad son falsas, pero que llevan la intención y toda la capacidad de engañar al que es inmaduro, al que es débil en la fe, pero también llevan como propósito engañar al que es ignorante de las Escrituras, y los están engañando. ¿Cómo? Con palabras persuasivas. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice, yo les digo esto y les escribo esto para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Así que, mis hermanos, ustedes ya saben, ya lo dice la Biblia, ya nos fue revelado. Si usted, después de haber escuchado esto o haber leído este versículo, Colosenses 2:4, que no se deje engañar por personas que hablan palabras persuasivas y se deje engañar, será su responsabilidad. ¿Estamos claros en esto? Bueno, en esta sección que estaremos estudiando, Pablo comparte justamente lo que yo he titulado una visión bíblica acerca del ministerio. En otras palabras, Pablo está ofreciendo toda una enseñanza tan impresionante en 5 o 6 versículos acerca de asuntos que son fundamentales en el ministerio. Y estos son asuntos que todo servidor de cualquier ministerio necesitamos conocer. Porque Pablo habla, en primer lugar, cuál debe de ser la fuente y el origen del ministerio. De ahí parte todo. Pregunto, ¿cuál debe de ser la fuente y el origen en el que se inicia un ministro y en el que se inicia un ministerio? ¿Cuál debe de ser? La palabra de Dios, pero el origen principal es Dios, ahorita lo vamos a ver. Y Pablo en estos versículos lo va a enseñar. Pero también Pablo, en segundo lugar, habla asuntos del ministerio tan importantes como son el espíritu que debe de prevalecer en el corazón de un servidor para hacer justamente la obra del ministerio. Ya lo vamos a estar desarrollando todo esto. En tercer lugar, Pablo nos va a enseñar acerca de el sufrimiento y las aflicciones que se experimentan en el ministerio. ¿A poco creían que el ministerio es puro color de rosa? No, el pastor no trabaja, el pastor puro se la vive yendo de aquí para allá y haciendo esto. No. Excuso decirles que están equivocados si alguno pensara de esa manera. Hay aflicciones del ministerio. De hecho, Pablo le escribe al joven pastor Timoteo y le dice, participa de las aflicciones del ministerio. Bueno, estos son asuntos justamente que Pablo en estos versículos los va a estar tratando. Por eso este mensaje se titula Una visión bíblica de lo que es el ministerio. En cuarto lugar, Pablo nos va a estar enseñando acerca del tema y el enfoque que debe de prevalecer en el ministerio. Es decir, yo no tengo que desarrollar el ministerio en base a mi mensaje, o un mensaje personal. ¿Sí? Debo de basar el desarrollo del ministerio en el mensaje del Evangelio de Jesús, no en ninguna otra cosa. ¿Sí? En quinto lugar también, Pablo nos va a enseñar el alcance que debe de tener un ministerio. ¿Sí? Y el alcance principal y fundamental de un ministerio, cualquiera que sea, son las almas, mis hermanos. Son las almas. No, el alcance que un ministerio debe de tener no es
no es llenar un auditorio, aunque no haya gente nacida de nuevo. No, porque el día de hoy se piensa que porque un auditorio está lleno de personas, se piensa que el ministerio es un ministerio exitoso. O tampoco significa que el alcance que debe de tener el ministerio o el enfoque que debe de tener el ministerio será, ay, vamos a construir un edificio que sea muy confortable para todos los hermanos. No. Hay hermanos hoy por hoy que se están juntando en un parque, levantan una carpa y ahí empiezan a predicar el evangelio. ¿Sí? En sexto lugar, Pablo nos va a estar enseñando la forma y el estilo de hacer la obra del ministerio. No debe de ser mi forma, no debe de ser mi estilo, debe de ser la forma y el estilo bíblico para hacer la obra del ministerio. ¿Sí? En séptimo lugar, vamos a ver cuál será la meta del ministerio. Y en octavo lugar, ¿de dónde proviene la fortaleza para un ministro para que él pueda desarrollar la obra del ministerio? Porque de repente nos encontramos los ministros queriendo hacer la obra del ministerio en nuestra fuerza y lo único que pasa es nos desgastamos. Sí. Es lamentable ver entonces cómo el día de hoy se hace uso de criterios tan pobres y además antibíblicos para evaluar quién es un verdadero ministro que está capacitado para hacer la obra del ministerio sin tomar en cuenta por encima de todo el llamado de Dios. ¿Sí? Se usan criterios que van desde considerar antes que el llamado de Dios. Quiero que quede bien claro esto. Hay muchas personas que usan un criterio para poner a alguien en el ministerio por los títulos académicos que ha logrado, como son algunas especialidades en doctorado, en divinidades, en teología o en escatología. No estoy diciendo que es malo estudiar, hay que prepararnos. Pero no ese es el parámetro ni el criterio que se debe de usar, que una iglesia debe de usar para poner a alguien en el ministerio. ¿Y el llamado de Dios? ¿Dónde queda? Porque tristemente el día de hoy se usan criterios así. Ah, no, pues es que está bien preparado. Es más, aunque usted no lo crea, salen anuncios en el periódico donde dicen, se solicita pastor con estas cualidades y características y con estos estudios. Doctor en divinidades. ¿Sí? ¿Lo puede creer o no? Bueno, usted está en su derecho de creerlo, si es cierto o no. Yo lo he visto. Y paga, dicen ahí, según aptitudes, ¿verdad? Bueno, el día de hoy se están usando esos criterios para poner a alguien atrás de un ministerio. ¿Sí? Una ocasión alguien me dijo, cuando yo empiece a desarrollar la obra del ministerio, me voy a especializar en la recaudación de fondos. Ya hasta tienen especialidades, como en el mundo, ¿verdad? No, mis hermanos, en el Señor no hay especialidades. Ya lo vamos a ver. Algunos otros usan criterios tan pobres y antibíblicos para poner a alguien o calificar a alguien como apto para el ministerio, si es que ha escrito muchos libros y sus libros obviamente han tenido éxito. También se usan criterios, no se diga el carisma que tiene o el poder de convocación que puede tener a las diferentes conferencias o convenciones. Ah, no, pues este hombre tiene un gran poder de convocación, este es un gran siervo de Dios, es un excelente ministro, porque mira, llena estadios. Yo pregunto, ¿ese es el parámetro que los cristianos debemos usar para calificar si alguien es apto para el ministerio, sí o no? No, por supuesto que no. Algunos otros califican el éxito de un ministerio o de un ministro por el número de miembros que tiene la congregación. Entonces el que tiene 20 personas es un fracasado, según el criterio de ellos, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Mira el concepto que Pablo tenía respecto a lo que es un ministro. Y este es un concepto que a Pablo le vino una revelación. Acuérdese, todos los grandes hombres de Dios, los que escribieron la Biblia, fueron inspirados por Dios para escribir lo que está aquí. ¿Sí? En otras palabras, no fue la inspiración humana.
No se les antojó a ellos escribir lo que está aquí en la Biblia. Vino el soplo de Dios, el aliento de Dios. Fueron divinamente soplados por Dios para escribir lo que está aquí. Y Pablo recibe una revelación acerca del concepto de un verdadero ministro de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Este saco está ungido, ¿quién lo quiere? Ahorita lo voy a aventar. El que lo reciba va a ser grandemente prosperado. Eso se está viendo ahora, mis hermanos. ¿Sí? Cuando este saco no es nada. Mire el concepto entonces que Pablo tiene respecto a un ministro. Capítulo 3, versículo 5 de 1 de Corintios. Acuérdese, Pablo está tratando ahí el asunto de la división que se había generado ahí entre los corintios. Y todavía en el capítulo 3, desde el capítulo 1, el capítulo 2 y todavía en el capítulo 3, Pablo sigue insistiendo en el mismo punto acerca de las divisiones que habían venido a la iglesia de los corintios. Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y luego usa una palabra, servidores. ¿Sí? Pablo, el llamado que tuvo principal, así que se ve característico en la Biblia, habla de un apóstol. De hecho, en los saludos de algunas cartas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero miren aquí, el gran apóstol Pablo se califica a sí mismo como un simple servidor. Es que eso es lo que somos, servidores. ¿Sí? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8, y el que planta y el que riega, es decir, se estaba refiriendo ahí a Pablo y Apolos. ¿Sí? Y el que planta y el que riega, mire lo que dice ahora Pablo, ya no dice servidor, son una misma cosa. Son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué somos? Pregunto, ¿qué somos? Servidores. Para Dios somos una misma cosa. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Pablo, en este mismo sentido, Pablo en el capítulo 4 sigue tocando el punto acerca de un servidor, el concepto que debemos de tener acerca del ministerio. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Mire cómo el día de hoy hay quienes les alimenta que le digan apóstol, obispo. Es más, hay quienes tienen el ministerio pastoral y si la gente no les dice pastor se molestan. No me llames por mi nombre. Soy el pastor de la iglesia. ¿Quiénes nos creemos que somos? Sí. Hace unos días llega una hermana, ahora que andaba por allá en el norte de California visitando una de nuestras casas de oración, me dice, hermano, le quiero decir algo, espero que no se ofenda. Por ahí, dígame usted si es cierto, por ahí escuché que a usted le dicen el zorro plateado, ¿es cierto o no es cierto? Le dije, sí es cierto. Sí es cierto. Pero eso no me ofende a mí. Imagínese que yo le diga, no me digas zorro plateado, soy el pastor. Suena hasta ridículo, ¿no? Bueno, dice ahí Pablo, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí la palabra que Pablo está usando para servidores es un término diferente en el griego que ya no es diácono, pero es un término muy parecido que yo lo compartí en el Instituto Bíblico, que es la palabra del griego huperetes con H.
juperetes. A ver, los que están en el Instituto Bíblico, ¿qué significa juperetes? ¿Cómo se traduce juperetes? Servidores, juperetes con H. ¿Cómo? A ver, ahí atrás, fuerte. Los remadores de abajo. ¿Sí? Literalmente se traduce los que originalmente se refería a aquellos esclavos que remaban bajo el puente de un barco. Eran los que estaban pues ahí en la batalla, haciendo que el barco estuviera caminando. Eran los esclavos en aquel tiempo más despreciados, los de más baja condición. De ese trasfondo de los juperetes, el término llegó a referirse a personas que estaban justamente bajo una subordinación. Es decir, todos aquellos se refería, los juperetes eran para referirse a todos aquellos que estaban bajo la autoridad de otros. ¿Sí? Y Pablo dice aquí, téngannos los hombres como juperetes. Dile al que tienes ahí a tu lado, hola juperete, servidor, remador. ¿Sí? En la obra de Dios, mis hermanos, todos somos llamados a remar, para que este barco, por decirlo de alguna manera figurada, para que este barco siga caminando y todos sigamos avanzando en el propósito que Dios tiene para esta congregación. Entonces todos tenemos que remar. Pero el asunto es que los corintios de aquel tiempo no querían ser los remadores de abajo, querían ser los capitanes del barco. Y Pablo les dice, no, tranquilos, somos solamente servidores de Cristo, nada más. ¿Sí? Entendamos pues entonces esta verdad, según lo que dice Pablo. Jesús es el capitán del barco, sus manos están en el timón del barco. ¿Sí? El dueño de este ministerio no es nadie más que Jesús. Esta obra la ha desarrollado Jesús por su gracia y por su misericordia. Nosotros somos solamente servidores, hacemos lo que tenemos que hacer, la encomienda que el Señor ya nos ha dado. Pero el que lleva el timón de esta congregación, según la palabra de Dios, es Jesús. El que lleva el timón de tu familia es Jesús, si es que Jesús tiene el primer lugar en tu familia. Si no, entonces tú vas a agarrar el timón y le vas a decir, Señor, hazte a un lado, yo sé manejar mejor el timón. Ahora, Jesús lleva el timón de nuestra familia, pero ha delegado responsabilidades, hay un orden en la familia. Jesús, la cabeza del varón, el varón, la cabeza de la mujer, y la mujer sometida al varón. Ese es el orden, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Quien no esté de acuerdo, pues entonces reclámele a Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Jesús. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, el primer lugar. Estudiemos pues entonces, entremos en el tema, una visión bíblica del ministerio según Pablo. En muchas ocasiones Pablo habló de su ministerio, en especial cuando veía la necesidad de afirmar su autoridad y la credibilidad de su ministerio. Él tenía que hablar de su ministerio, pero no por orgullo, sino porque necesitaba establecer la autoridad. ¿Sí? Y este pasaje es un pasaje que sin duda habla de que Pablo tenía esa intención de que los que estaban escuchando alrededor, no solamente la iglesia de los Corintios, sino los falsos maestros que estaban pretendiendo desviar a los cristianos de aquel tiempo, conocieran que Pablo era un verdadero ministro del Señor. Esto debido a que los falsos maestros no reconocían la autoridad apostólica de Pablo, sino que más bien consideraban las palabras de Pablo como una mera opinión personal, como si fuera cualquier persona. Pero Pablo les enseña que él era el apóstol de Jesucristo, y así lo afirma en la palabra de Dios. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual, mire lo que dice, yo Pablo fui hecho ministro.
¿Lo leyó así en su Biblia? Repito el versículo. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y no se mueven de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, diácono, servidor, juperete, remero de abajo, servidor de mesas, predicador y maestro. Eso era lo que se estaba refiriendo Pablo. Pablo no era ministro de Dios. ¿Sí? Aquí en el versículo 23 dice, del cual fui hecho ministro, pero luego en el versículo 25 reitera una vez más Pablo que él fue hecho ministro de la iglesia, ministro de Dios a la iglesia de Cristo que está en Colosas. Ahora, Pablo está reconociendo que todo fue por la gracia de Dios, no por los méritos que pudiera Pablo haber tenido, no era por sus logros. Él reconocía que era la gracia de Dios en él. Ser un ministro de Jesús no era precisamente lo que Saulo de Tarso había planificado para su vida. Más bien, Pablo, en el desarrollo de su ministerio antes de su conversión, él mostraba una marcada inclinación en el desarrollo del judaísmo. ¿Sí? Él era un hombre que cumplía al pie de la letra con la ley. Pero una vez convertido del judaísmo al verdadero cristianismo, Pablo responde a la pregunta, ¿cuál debe de ser el origen de un ministro y de un ministerio? ¿Cuál debe de ser? Escuche bien la pregunta. Una vez que Pablo se convierte del judaísmo al cristianismo verdadero, Pablo responde a la pregunta, ¿cuál debe de ser el origen de un ministro y de un ministerio? ¿Los títulos y credenciales? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No. Debería de haberse escuchado aquí un fuerte no, ¿verdad? Bueno, la respuesta efectivamente es no. Porque si así fuera, mire lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Vamos rápido, Filipenses capítulo 3. Ya sabemos, el origen de un ministro o de un ministerio no está basado en títulos y credenciales, y Pablo lo demuestra. Filipenses capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, refiriéndose a capacidades y logros personales, así se traduce, pensar, confiar en la carne, o sea, confiar en sus capacidades o logros personales, dice Pablo, yo más. 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 6, en cuanto a celo por el ministerio, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, usa una palabra que dice irreprensible. Es decir, nadie, absolutamente nadie tenía nada que reprenderle a Pablo respecto al ministerio que él estaba desarrollando como judaizante. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las cuales he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí, esta palabra basura es lo que se conoce como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Poner una palabra un poquito más no tan fuerte, pero que en realidad su significado original es tal y como debe de ser real. Aquí dice, lo tengo por basura, es la palabra del griego escubalón, que se traduce desechos, pero refiriéndose a los desechos humanos, al excremento humano. ¿Sí? Dijo Pablo aquí, bueno, así lo tradujeron, los traductores de la Biblia dijeron,
hicieron uso de este eufemismo, una palabra un poquito que sonara un poquito más mejor, como dicen en México, ¿no? Dice, todo, lo he perdido todo y lo tengo por excremento. Esa es la traducción original, ¿sí? Déjenme leerle estos mismos versículos en otra versión, Palabra de Dios para todos. Sígame ahí con su vista. Dice Pablo, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso. ¿Qué era valioso? Haber sido circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, celoso, etcétera. Dice, yo pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo era excremento. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí Jesús es el Señor de sus vidas? ¿O son tus títulos el Señor de tu vida? ¿O tus logros o capacidades? Pablo los tenía por basura, por decirlo de una manera más diplomática, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cuál debe de ser el origen de un ministro y un ministerio? ¿Los títulos y credenciales? No, el origen de un ministro y de un ministerio está en Dios. En Colosenses 1:23 en la parte C, Pablo lo confirma. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:23 en la última parte. Yo, Pablo, fui hecho ministro por Dios, le añadiría yo ahí. Y en el versículo 25 dice, la iglesia de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente, con cabalidad. Bueno, Pablo en ningún momento se ofreció como voluntario para ser un ministro de Jesús. Él más bien reconoció haber sido asignado y designado por el Señor. Cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, lo único que Pablo pudo decir, ¿qué haré, Señor? Cuando el Señor se revela a él camino a Damasco, dice la Biblia que fue tirado de su cabalgadura, de repente un resplandor cegó su mirada, y lo único que dijo el Señor, escuchó la voz del Señor que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y entonces Pablo entiende que era Jesús el que le estaba llamando, y lo único que sale del corazón de Pablo es una pregunta que le dice, ok, ya sé que tú eres el Señor, entonces ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que tú tienes que hacer. Más adelante el apóstol Pablo una y otra vez resalta la maravillosa realidad de haber sido escogido por Dios como un ministro. Insisto, estamos viendo apenas el primer punto, ¿sí? En la visión de lo que es el ministerio, la visión bíblica del ministerio. El ministerio comienza entonces con un llamado de Dios, no con un llamado del hombre. Y Pablo lo confirma. Por ejemplo, a los romanos, él les escribió en Romanos 15:15. Se lo leo rápido para que irnos rápido en esto. Romanos 15:15 dice, mas he escrito esto, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A los corintios les escribió que fue Dios quien le confió el ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios 5:18 él dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, cuando dice Pablo aquí que nos dio el ministerio de la reconciliación, no se refiere a reconciliar a los cristianos que se pelean, o a los matrimonios, el esposo que se pelea con la esposa, o la esposa, no se refiere a esa reconciliación, se refiere a la reconciliación que tiene que ver con la salvación. Estábamos en un pleito con Dios antes de ser nacidos de nuevo,
Cristo nos reconcilia con el Padre, borra nuestras rebeliones y entonces nacemos de nuevo, pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces venimos a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo viene esa reconciliación? Por causa y a resultado de la predicación del Evangelio a nuestro corazón. ¿Sí? A ese ministerio de reconciliación se refería Pablo. A Timoteo le dijo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo, versículo 7. Y para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles. ¿Quién lo puso? Dios lo puso, y Pablo lo reitera una y otra vez. Entonces entendamos esto, mis hermanos, la fuente y el origen de todo ministro y de todo ministerio no están en las capacidades, tampoco en las habilidades, tampoco están en los dones, porque los dones son regalos de Dios. Donde todo empieza en la vida de un ministro está justamente en Dios, en el llamado que Dios ha hecho a una persona. Y escuchen esto, todos hemos sido llamados a servir al Señor. No sé si están de acuerdo conmigo. Así como todos hemos sido en la soberanía de Dios, hemos sido llamados a la salvación, una vez que ya somos salvos, somos llamados a servir en la obra del Señor. El problema es que no todos sirven. Por cierto, quiero hacerles un llamado, ¿verdad, Tere? Allá. ¿Qué necesitas? Maestros varones. ¿Escucharon bien? Maestros varones. ¿Sí? Somos, así como fuimos todos llamados en la soberanía de Dios a la salvación, también somos llamados a servir en la obra de Dios, a remar, pues. ¿Sí? A remar, a remar. Alguna ocasión alguien dice, a mí Dios me llamó a predicar atrás de un púlpito. Bueno, pues empieza dándole clases a los niños. Ah, no, es que Dios no me dio ese llamado de enseñar a los niños. Y qué interesante es que así como fuimos llamados a la salvación, somos llamados a involucrarnos en la obra de Dios y Dios nos va capacitando. Dios quiere que nos involucremos en la obra de Dios, que sirvamos en la obra de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios imparte dones específicos para habilitarnos y funcionar en un lugar o en una posición a donde Dios nos llama y nos asigna para servir. No sé si me di a entender. Dios nos habilita, el Espíritu Santo nos da dones. Algunos dicen, es que yo no sé enseñar. Aquí se te enseña para que desarrolles el don en la enseñanza. Estudie toda la carta, la 1 Corintios capítulo 12, y usted se va a dar cuenta ahí de algunos de los dones que Dios da a la iglesia, para que la iglesia los use, no para tenerlos guardados. Y escuche estas preguntas para meditar. Vamos a meditar. 3 preguntas en las que podemos y debemos meditar. Número 1, no me tiene que responder. O mejor sí, respóndame. ¿Sí? Respóndame. Pregunta número 1. ¿El Espíritu Santo ha impartido a tu vida dones? 1 o 2 o 3 o 5 dones. ¿Ha impartido en tu vida dones, sí o no? Sí. Sin lugar a dudas, todos, mínimo un don tenemos. Segunda pregunta, esos dones que tú ya reconociste, que el Espíritu Santo ha impartido sobre tu vida, ¿están activos o los tienes bien guardaditos, que incluso están ya hasta empolvados u olvidados debido a una vida de religiosidad en la que has caído? No me tienen que contestar. Tercera pregunta, y si están activos, la pregunta es, ¿están siendo efectivos porque están funcionando donde Dios te puso en el cuerpo para funcionar, o estás deseando otro lugar en el cuerpo donde Dios no te estableció para funcionar? Buena pregunta, ¿no? Porque luego Dios te dice, aquí es donde quiero que funciones en el cuerpo. Imagínense a mi brazo derecho queriendo hacer la labor de la pierna izquierda. No puede, por más que
siquiera el brazo derecho, no va a poder hacer la función que le corresponde hacer a mi pierna izquierda. ¿Verdad que no? Bueno, hay que discernirlo. ¿Sí? ¿Cómo? Activándonos, involucrándonos. Como una ocasión alguien me dijo, recomiéndame un libro para aprender a orar. Le dije, ponte a orar para que aprendas a orar. Orando es como aprendemos a orar. Sirviendo es como aprendemos a servir. ¿Sí? Enseñando es como instruyéndonos. ¿Sí? Nosotros mismos es como aprendemos a instruir a otros, ¿verdad? Predicando a un montón de gente que está a nuestro alrededor es como aprendemos a predicar también. Escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Pidiendo la sabiduría del Señor, la revelación del Señor, ¿sí? Pero tú no vas a aprender a preparar un mensaje si no te involucras en querer preparar un mensaje y si no abres la Biblia. Lo más fácil es meterse al internet y agarrar ahí bosquejos, ¿verdad? Y no escudriñar la Escritura. Entonces, si tú dices que tienes dones activos, esos dones que tienes activos están siendo efectivos porque estás funcionando donde Dios te puso a funcionar en el cuerpo. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo y casi con esto vamos a terminar. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que siendo levita quiso ser sacerdote. Números capítulo 16, vamos rápido ahí. Números capítulo 16. Este hombre llamado Coré hace un falso reclamo. Van y quieren reclamarle ahí a Moisés, pero sus argumentos no eran válidos. ¿Sí? Números 16:1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, ¿qué nombre? On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Sí? Yo creo que empezaron a vomitar su amargura ahí. Y fueron con uno, y luego fueron con otro, y luego fueron con otro. Cuando dice ahí la Biblia, tomaron gente, significa que fueron y contaminaron de la amargura que ellos traían, ¿sí? Contaminaron a otros y se juntaron. ¿Sí? Tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Pero mire la autoridad que tenían estos, eran príncipes de la congregación, es decir, tenían un rango de autoridad en la congregación. O sea, no eran cualquier hermano nominal de la iglesia. Dice, de los del consejo, eran varones de renombre. ¿Cuál fue el motivo de la revuelta? ¿Por qué Coré empezó a instar con esta revuelta? Las opiniones de los comentaristas son diferentes respecto a la razón de la rebelión. Algunos dicen que porque uno de los hijos más jóvenes de Coat le fue dado un nombramiento de príncipe o jefe de los coaitas, pero a Coré, a Datán, y a Abirán y a On no les pareció la decisión y se levantaron en rebelión. ¿Por qué aquel? ¿Por qué yo no? No estoy de acuerdo. ¿Sí? Y van contra Moisés y contra Aarón. Ay, ¿dónde he escuchado eso? Bueno, otros dicen que Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, menospreciaron a Moisés y los censuraron por haber sacado al pueblo de Israel de Egipto y no haberlos introducido en la tierra de Canaán. En otras palabras, atacaron severamente a Moisés y lo consideraron como un hombre que en la misión, en la comisión que Dios le había encomendado de sacar al pueblo de Israel para luego llevarlo a la tierra de Canaán, ellos consideraron que esta misión que hizo Moisés fue un rotundo fracaso y lo que hicieron fue unirse y ligarse a la rebelión de Coré que ya habían iniciado contra Moisés y Aarón. Ya me imagino yo por ahí, ¿no? Diciendo, mira,
Aarón y Moisés no saben tomar decisiones. Llaman a los que ellos creen que tienen dones y capacidades. No estamos de acuerdo, si esa fuera la primera razón por la cual se rebelaron. La segunda razón, me imagino a esos murmuradores que se juntaron con Coré, que dijeron, Moisés es un fracasado. Dios le dijo que nos sacara de la esclavitud de Egipto, y mira dónde estamos en el desierto. ¿Sí? Bueno, el asunto es el siguiente, yo no sé, la Biblia no es clara al exponer cuál fue la razón de la rebelión. Lo que la Biblia sí es clara es que se rebelaron, independientemente de cuál fue la razón. Se rebelaron, pero no se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido en el pueblo de Israel. ¿Sí? Pregunta, ¿se rebelaron contra Moisés o contra Dios? Contra Dios. ¿Sí? Números 16:3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, es decir, consagrados. ¿Sí? Yo quiero que ponga atención en las palabras de estos murmuradores, Llevaban la clara intención de dañar el corazón. Le dicen, basta ya de ustedes. Ya me imagino otro lenguaje pudiera decir, ya nos tienen hasta acá. Basta ya, Moisés y Aarón. Porque toda la congregación de ellos son santos. Alguien escribió, un comentarista dijo, que la intención de esta expresión, cuando dicen, todos ellos son santos, implica que en su obstinada rebelión estaban considerando que Moisés y Aarón no eran santos como el pueblo. Esa acusación estaba grave, si es que así fue, si es que esa era la intención. Basta ya de vosotros, porque la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Otra versión dice, ¿por qué se levantan ustedes como líderes de la congregación? Bueno, ¿quién puso a Moisés y a Aarón? ¿La congregación o Dios? Pero estos no estaban de acuerdo y dijeron, ¿por qué se levantan ustedes como líderes de la congregación? Ya me imagino la respuesta de Moisés, porque Dios me puso, como decía Pablo, ¿sí? Yo fui hecho ministro del Evangelio, así de simple, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente o el origen del liderazgo de Moisés y Aarón? ¿El hombre o Dios? Dios, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, mire, Moisés tuvo dos opciones porque tenía el respaldo de Dios. Tuvo la opción de haber dicho, Señor, fulmínalos a todos ellos. ¿Sí? Pero no hizo eso. Mire la actitud de Moisés. Se postró sobre su rostro. ¿Sí? Él sabía que estaba estableciendo una lucha como la de Pablo y como la de Jesús en el Getsemaní, pero era una lucha, no era una lucha carnal, era una lucha espiritual. Y cuando dice ahí se postró, literalmente en aquel tiempo se tiraban bajo el piso en una clara actitud de humillación ante la presencia de Dios. Señor, ten misericordia de estos rebeldes. No dice la Biblia cómo oró, pero ya me puedo imaginar. Hermanos, esa es la actitud que debemos de tener, de misericordia, de compasión. Sí, versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. El que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomen incensarios, Coré y todo su séquito, pongan fuego en ello, pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, no el hombre, aquel será el santo. Esto baste, hijos de Leví. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, miren lo que dijo, oíd ahora esto, hijos de Leví. 9. ¿Os es poco
que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová y esté delante de la congregación para ministrarles? En otras palabras, le estaba diciendo Moisés, oye, ¿te parece poco el privilegio que Dios te dio de ser un levita, un trabajador del templo? Hay quienes menosprecian el lugar donde Dios los ha establecido, ¿verdad? ¿Te parece poco donde te tiene el Señor? Eso es lo que estaba tratando de decirles Moisés. Dice, te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, estoy versículo 10, y a los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Es decir, ¿te parece poco que eres un levita? ¿También quieres el sacerdocio? Yo me imagino a Moisés, ¿dónde tienes el cerebro, Coré? Datán, Abirán y On, rebeldes. 11. Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ahora, los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Pues, ¿qué es Aarón? ¿Qué es para que contra él murmuréis? Déjeme leerle rápido estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Luego Moisés le dijo a Coré, ahora escuchen esto, levitas. ¿No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercarse para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle? El Señor mismo los ha colocado a su lado, a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. 11. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que se quejen contra él? Versículo 32, en adelante vemos las consecuencias de la rebelión. ¿Qué fue lo que sucedió? La tierra se los tragó, 250 personas junto con Coré y todas las posesiones que tenían, se los tragó la tierra. Dios confirmó y respaldó el liderazgo de Moisés y de Aarón, ¿sí? Finalmente, dice la Biblia, ya la conclusión de este capítulo 16, una vez que la congregación vio todo lo que había sucedido, imagine usted la escena, la tierra se abre, se traga a todos los que se juntaron y se aliaron con Coré, toda la congregación dijeron, y dice que corrieron y dijeron, vámonos, no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Bueno, al día siguiente, versículo 41, Números 16:41 dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel ya estaban otra vez murmurando contra Moisés y Aarón. Bueno, eso está pasando ahora también. Aquí no, desde luego, aclaro, aquí no. Allá en otros lugares donde ando. Una vez más vemos la manifestación del justo juicio de Dios. Versículo 49 dice, los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. En total murieron en 2 días 14,850 personas. ¿Todo por qué? Por no reconocer que la fuente y el origen de un ministro y de un ministerio es Dios y no es el hombre. ¿Entendió? Esa es la visión bíblica del ministerio. Todo empieza en Dios, ¿sí? Con la gracia de Dios en nosotros. Quien siendo nada, Él nos rescata, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable y todavía aún más nos da el privilegio y la bendición de poder llamarnos a ser sus servidores. Pero somos solamente sus servidores. No somos los capitanes del barco. Hay que remar, mis hermanos. Pero todo empieza con Dios. ¿Entendió el mensaje? Vamos a orar. Ahora, póngase de pie un momento. Si ya sabemos que la fuente y el origen de un ministro y de un ministerio están en Dios, Dios nos llama a servirlo como en su soberanía nos llamó a la salvación. El Espíritu imparte dones sobre nosotros para usarlos para la edificación de la iglesia. La pregunta sería, que este va a ser el segundo tema, que vamos a tratar la semana próxima. ¿Cuál es el espíritu que debe de prevalecer cuando hacemos la obra del ministerio? ¿Un espíritu de competencia? A ver quién es mejor.
o decir, yo lo hago mejor. O hay quienes dicen, ay, el espíritu del ministerio, ay, el ministerio para mí es una carga. Una ocasión escuché un pastor que dijo, tengo que predicar. Tienes que predicar. Oye, pues esa es una de nuestras funciones principales, predicar la palabra. Entonces, si estás haciendo esa expresión, ay, tengo que predicar, es como que el ministerio se convierte en una carga, ya no en un privilegio. Bueno, entonces dedícate a otra cosa porque no eres pastor. Porque el que es verdaderamente un hombre, un ministro llamado por Dios, se deleita en el privilegio que Dios nos ha dado de llamarnos al ministerio. Levanta tus manos al Señor y dile, gracias Señor. Gracias por darme el privilegio de llamarme al ministerio, Señor. Queremos funcionar, Señor, de acuerdo a los dones, a las capacidades que tú me has dado, Señor. Queremos funcionar, Señor, en el lugar donde tú nos has establecido, Señor. Ayúdanos, danos la revelación. Habla con Él. Habla con Él y dile, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Ahora sabemos que todo empieza en ti, empieza en Dios. Tú llamas, tú capacitas, tú provees los elementos, tú nos das la gracia, tú nos das el respaldo, Señor, para poder nosotros involucrarnos haciendo la obra del ministerio. Que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, nos encuentres ocupados haciendo la obra del ministerio, Señor. No caminando en ociosidad, no perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo porque los días son peligrosos. Oh Señor, aquí está nuestra vida. Ahora podemos entender por la inspiración del apóstol Pablo cómo debemos desarrollar de manera bíblica el ministerio, Señor. Perdónanos si no nos hemos involucrado. Perdónanos si hemos sido negligentes. Tú has impartido sobre nosotros dones, pero están ahí, están guardados, están empolvados. Tal vez estamos en una vida religiosa, pero hoy, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Queremos caminar, Señor. Queremos remar, queremos involucrarnos, queremos predicar, queremos hacer la obra del ministerio, Señor, a la cual tú nos has llamado, y hacer la obra del ministerio justo en el lugar donde tú nos has establecido, no en otro lugar. Si tú nos llamaste al ministerio de la música, si tú nos llamaste al ministerio de maestros, si tú nos llamaste al ministerio de la predicación, ahí es donde queremos funcionar, Señor. No anhelando cualquier otra posición, no anhelando, Señor, privilegios personales con motivaciones equivocadas. Ayúdanos, Señor, a poder entender la visión bíblica del ministerio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.